Bienvenidos, gracias por conectarse a Camino Nuevo. El tema de este día estamos pues interesados en saber que existe una gran confusión en muchísimas personas con todo lo que está dándose en la actualidad. Estamos observando cómo muchas personas están cautivadas con las cosas de los marcianos, de los ovnis, que los anunnakis, que los reptilianos, y está el mundo empezando a ser movido a otro tipo de control para que se sienta confundido. La confusión que existe en la actualidad a través de los medios de comunicación es nuevamente algo que nos tenemos que preocupar, algo que es para tener el semáforo en luz amarilla, ¿no? O sea, con cuidado, o sea, hay que estar alertas porque lo que se está dando tiene mucho que ver con un control que se está tratando de establecer en cada uno de nosotros. Usted está viendo cómo nos mueven al ritmo que quieren con esto del coronavirus. Es increíble ver cómo todo mundo está siendo exageradamente cuidadoso, de tal forma que han salido noticias de que no, que el coronavirus, que lo traemos en los zapatos, que lo traemos aquí. Y yo veo infinidad de personas que se ponen a lavar todo, a limpiar todo, a desinfectar todo. Si usted no trae cubrebocas, no puede entrar a las casas. O sea, es una situación de control. Todo el mundo traemos una mascarita, todo el mundo tenemos que estar obedeciendo una orden, porque si no, hasta nos dan una multa. Y nos están llenando de temor, nos están llenando de miedo. ¿Por qué? Porque estas personas saben, los que quieren controlar, estas élites que quieren controlar todo lo que hacemos usted y yo, ellos saben cómo funciona el ser humano. Somos muy proclives a el temor, al miedo, y pues todo lo que ellos hacen a través de los medios de comunicación es darnos este tipo de información. Entonces estamos observando muy claramente cómo en los medios de redes sociales se está llevando a cabo una cuestión de exagerada de cosas sobrenaturales o de cosas que son extraterrestres, paranormales, y sale, mucha gente está siendo confundida con todo esto, se está esclavizando la gente con esta facilidad que hay ahora de meterse a las redes sociales. Muchas personas no se dan cuenta que están siendo manipuladas. eh, yo en lo personal estoy viendo cuánta gente está metiendo tanto doctrinas falsas como sus formas de pensar y de ver la escritura, de ver la Biblia, o lo que ellos entienden de los gobiernos en fin, ya todo el mundo quiere hacerse famoso, quieren estar llenándonos de información que al final de cuentas está produciendo un temor, un miedo y confusión. Y el Señor Jesús, recordemos que Él en una parte de la Biblia nos dice, mirad que nadie os engañe, de esto hemos hablado varias veces. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos dice, mirad que nadie os engañe? Porque hay una entidad espiritual que se llama Satanás, que es conocido como el engañador. Él es el que engañó a Eva. A causa de ese engaño, usted y yo nos salimos de la presencia de Dios, fuimos quitados de ese plan divino que se estaba ya hecho, se había ya establecido para que el hombre tuviera una vida plena con un gobierno teocrático, o sea, ser gobernado solamente por Dios. Pero el ser humano perdió esa oportunidad y prefirió ser gobernado por otra entidad diabólica, satánica, que lo único que busca es matar, robar y destruir. Y uno de sus primeros triunfos fue matar al hombre espiritualmente. Usted y yo estamos muertos espiritualmente, separados de Dios, y por eso no podemos entender nada de las cosas de Dios. Hemos estado hablando de que Jesucristo bajó y Él presentó el reino. ¿Por qué presenta el reino de Dios y su justicia? Dijo, arrepentíos. O sea, la única forma de llegar a conocer las cosas de Dios es a través del arrepentimiento. Entonces, este arrepentimiento significa que todo lo que nos está gobernando en esta
pues persona que tenemos así en lo físico, este cuerpo físico, requiere de hacerse a un lado, no eliminarlo porque es imposible. Usted no puede eliminar la sabiduría que usted tiene, usted no puede hacer a un lado pues lo que ha obtenido de riquezas, lo que ha obtenido de ganancias, en fin, todo lo que nos da un estatus, eso es lo que estorba para el plan de Dios. Vemos una magistral forma o un magistral ejemplo con el Señor Jesucristo. Él siendo Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó para venir y ponerse al servicio de la humanidad. Él dijo, yo vine a ser servido, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ahí vemos el primer golpe al egoísmo suyo y mío. El Señor nos los está manifestando. Él dejó todo para venir a morir en una cruz por gente que no merecíamos ese amor, pero por amor Él nos vino a dar el acceso nuevamente al reino. Entonces, la confusión que existe en la actualidad en todas las cosas que estamos viendo, ya las personas no saben si creer en Dios, creer en el diablo, creer en los Anunnakis, que creer en los ovnis, que creer en todo lo que está, las redes sociales están comunicando. Y repito, hay confusión y el aviso del Señor es nuevamente, mirad que nadie os engañe. ¿Y qué es lo que nos puede salvar de esta situación en la cual estamos inmersos y que muchos han caído? Hay personas que se han suicidado porque dicen ya la vida no tiene caso, la mentalidad religiosa empieza a decir que no, el Señor Jesucristo pronto viene. Estamos observando que son actitudes extremas que se toman porque no se tiene la seguridad de lo que somos y de lo que Dios hizo ya en la cruz por usted y por mí. Y es importante reconocer el valor que ahora tenemos en lo que viene siendo nuestra vida en Cristo Jesús. La religiosidad siempre va a estar pensando que yo soy más importante que cualquier otra cosa, que Dios se tiene que sujetar a lo que yo pienso o lo que yo creo, o inclusive, como hemos visto, que cada quien toma la Biblia como mejor le conviene y le da la interpretación que pues más le favorece para sus propios intereses. Y en la misma Biblia se nos habla que la Biblia no es de interpretación privada. Usted puede ver, el apóstol Pedro nos dice esto. Y lo más interesante, vuelvo a repetir, es de que Dios habla del arrepentimiento. O sea, el Señor Jesús, la prueba de arrepentimiento grande. Él no necesitaba arrepentirse, pero una forma de dejar todas las cosas para servir a los demás es dejar su reino, su trono, y Él fue el que hizo el planeta y viene a este planeta a corregir todas las cosas que Adán destruyó, que Adán desechó, y Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para volvernoslo a retornar, para que usted y yo podamos gozar de las cosas que originalmente Dios tenía para toda la humanidad. Entonces, el asunto es de que la verdad es importante que brille. Y el único elemento para que usted y yo podamos accesar a la verdad es nuestra fe. Al que cree, todo le es posible. O sea, para creer algo se necesita fe. Sí, yo creo en algo que va a suceder porque tengo fe en que a lo mejor necesito un carro y lo voy a luchar para tenerlo. Tengo fe y hacemos todo lo posible para obtener lo que necesitamos o lo que queremos. Bueno, pues en el reino de Dios, en el ámbito eterno, precisamente es el punto clave para que funcionen las cosas y usted pueda accesar a lo que ya Dios nos regaló en la cruz a través de Jesucristo. O sea, esto es el arrepentimiento, esto es el decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Ayúdame a buscar tu voluntad, ayúdame a buscar primeramente las cosas de tu reino, de tu justicia. Yo sé que tú te vas a encargar del resto. Nos pasamos la vida engañados, pues creyendo que por nuestras fuerzas somos nosotros los que vamos a provocar que tengamos todo lo que necesitamos. Y sí, efectivamente lo logramos, lo hacemos, pero muchas veces quitamos de su lugar a Dios. Hay una duda que hay con los creyentes. Dice, bueno, pues es que cómo yo voy a estar orando constantemente, yo tengo que trabajar, yo tengo que estar haciendo cosas, tengo que pues ganarme la vida, yo no puedo estar como en forma religiosa pensando que el Espíritu Santo
y que mi oración y estar constantemente en contacto con Dios, esto es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, Dios en ningún momento está necesitando que usted, como mucha gente hace, no, es que voy a tomar un tiempo porque voy a orar. No puedo ir a trabajar los domingos porque yo tengo que ir a la iglesia. Y ponemos tantas actitudes y actividades pues que van más que nada con la carne que con las cosas de Dios. Ahora bien, un punto clave está en lo que es el arrepentimiento también, de dejar todas las cosas, y eso lo podemos ver. Usted puede ver en uno de los evangelios cómo el Señor Jesucristo va hacia los discípulos. Está Pedro y está Juan, que eran solamente pescadores, y ellos, después de una ardua tarde y una ardua tarea de estar también, una larga tarde y una ardua tarea de estar buscando pesca, y no obtuvieron nada ese día, el Señor Jesucristo aparece en la orilla y les da una orden, les dice: echad la red del lado derecho. Entonces, cuando ellos sacan la red, empezamos a ver que tienen una cantidad enorme de peces. Ese milagro es tan tremendo porque un pescador sabe cuando el día estuvo malo y no hay más que hacer, por más que esté luchando o esperando. Entonces, este suceso extraordinario, este suceso milagroso, Pedro lo establece como algo pues que va más allá de su entendimiento. Dice: es que esto no es posible, solamente Dios puede hacer eso. Y va y se pone enfrente de Jesucristo y le dice: Señor, aléjate, que soy pecador, aléjate de mí, soy pecador. O sea, como diciendo: yo no merezco todo este regalo, no merezco todo esto que me estás dando, ¿por qué me lo estás dando? Y así es la actitud del ser humano, que está confundido porque piensa que todos sus logros personales son la base de su vida, y nunca está preparado uno para recibir de Dios lo que Él quiere. Y el Señor Jesús le da una orden muy clara. Pedro y Juan tenían su negocio de pescadería, de vender pescado, de tener barcos, tenían pues probablemente su empresa, porque eran pescadores profesionales. Pero el Señor les dice: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Vemos algo extraordinario. Estas personas, estos dos primeros discípulos, dejan todo por seguir a Jesús. Y ellos entendieron precisamente cómo el Señor también dejó todo. ¿Por qué? Por venir a cumplir la voluntad del Padre para salvarle a usted y a mí. Ellos, como discípulos, tomaron exactamente el ejemplo de lo que el Señor hizo, y ellos dejaron todo, todo. Usted puede ver en toda la escritura, durante los evangelios, cómo ellos estuvieron en todo con el Señor Jesucristo. Inclusive cuando fue detenido, Pedro le cortó la oreja a uno de los siervos, se llamaba Malco, el Señor se la puso otra vez. O sea, vemos cuántas cosas hicieron con tal de conservar esa intimidad con el Señor. Entonces, esto es lo que debemos nosotros estar confiando más en las cosas del cielo. ¿Y qué es lo que manda Dios del cielo? Nos manda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el que está ahorita actuando en todo el planeta. Es el que convence de pecado, el que nos guía a toda verdad y el que nos conecta con las cosas del cielo para poder escuchar a Dios. Usted y yo fuimos hechos precisamente en Adán para cumplir la voluntad del Padre, pero nos separamos del Señor por la desobediencia de Adán, de Eva. Pero ahora el segundo Adán nos acerca nuevamente hasta el trono de la gracia, y lo que se ofreció fue un cuerpo que fue destrozado, que fue muerto. Lo asesinaron al Señor, lo dejaron colgado, pero Él no podía morir porque era la resurrección y la vida. Solo entregó ese cuerpo, y la resurrección, el Espíritu Santo le da ese poder, y ahora tenemos a un Jesucristo glorificado, lleno de poder, resucitado. Ese es el Jesucristo que Dios quiere que usted y yo estemos viviendo en Él, no con Él, sino en Él, porque Jesucristo, recuerde la oración que hizo al Padre: Señor, Padre, yo te pido que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿Sí? Entonces, la unidad que requerimos es entender que estamos ahora en el gobierno teocrático de Dios, que Él es el que quiere gobernar nuestras vidas, para que podamos oír su doctrina, para entender que todos necesitamos estar unidos en una misma fe, en un mismo Dios,
un mismo espíritu y estar todos en un mismo entendimiento para ser equipados, ser enseñados por Dios y ser guiados por Él a través del Espíritu Santo. El Evangelio del Señor no es difícil. Nosotros con nuestra mentalidad caída lo trastornamos y lo hacemos todo difícil y nos confundimos porque queremos entender las cosas del cielo, las cosas divinas, las queremos entender con el entendimiento caído, con la mentalidad caída que tenemos, y es por eso que el apóstol Pablo dice que nos necesitamos renovar en el entendimiento de nuestra mente, y es muy claro esto porque nunca jamás vamos a poder entender las cosas del reino de Dios y justicia estando viviendo en este cuerpo físico o estar esperanzados en que este cuerpo puede lograr todo para acercarse al Creador. Y entonces yo quiero decirle a usted que el arrepentimiento significa simple y sencillamente decir: Señor, mira, yo por mis fuerzas no sirvo para nada, no puedo acercarme a Dios. Tú estás sentado, Padre, a la diestra del Padre. Entonces, Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida y quiero ser uno contigo. Cuando usted entrega su vida, el corazón, la vida eterna de Cristo viene hacia usted y el Espíritu Santo y Jesucristo nos convertimos en una sola persona. Y cuando usted y yo tenemos esa virtud, esa capacidad de poder estar en Cristo Jesús y siendo guiados por el Espíritu Santo, Dios ve en usted y en mí que somos ahora sí una nueva creación, una nueva criatura. Y nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios, para cumplir su voluntad en usted y en mí, requiere de una persona renovada. Las cosas viejas son las que nos atoran, las que nos impiden entender las cosas del Señor, y esas cosas viejas nos van a mantener en una esclavitud y en una confusión eternas, incluso que nos podemos ir al infierno con todo y nuestra fe y nuestro entendimiento en cualquier tipo de religión que tengamos. La invitación es esta: el Evangelio de Dios es claro, depende solamente de nuestra fe y entender que es una sola persona la que nos puede conectar al reino de Dios y justicia. Y Jesús lo dijo claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces ya tenemos la clave y ya tenemos la solución. Depende de usted tomar la decisión correcta para no ser confundido y que usted y yo podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Me despido, muchísimas gracias, un honor poder estar compartiendo con ustedes. Nuestro agradecimiento eterno a todos los que se conectan, un abrazo y un saludo fraternal, que la gracia y la paz de Dios permanezcan con ustedes. Tenemos una cita el día de mañana y pedimos también su apoyo porque vamos a estar el domingo tratando y llevando el Evangelio, no tratando, sino llevando un mensaje a todo el pueblo anglo. Son miles de personas que van a estar conectándose y estar presentes ahí en vivo, y bueno, necesitamos que el Señor nos siga dando el favor y su gracia para poder estar dando el mensaje de verdad. Apóyenos con sus oraciones, compartan los videos en la medida de lo posible y reciban un abrazo. Muchísimas gracias.